O sea, mis papás nos ponían una hora para regresar a la casa, se respetaba eso, colaboraba mucho también con la casa y eso me ayudó ahorita ya de adulto, ¿verdad? El poder hacer muchas cosas, aprender a cocinar, a ser ordenado, limpio, todas esas cosas. Y muchas veces platicamos de los viajes que mis papás nos daban y no estoy hablando de viajes lejos, Estados Unidos, Europa, no. Viajes al río Naranjo o de repente nos llevaban al Suchate, viajes tan sencillos, o a veces nos íbamos aquí por Colomba y ese recuerdo todavía lo tenemos con mis hermanos. Entonces creo que mis papás también supieron ellos balancear entre sus negocios y la vida familiar. Bien, mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast con Freddy Argueta. El día de hoy tenemos un podcast bastante interesante. Yo creo que hemos estado analizando la vida de muchas personas en estos episodios y yo creo que más de algo nos ha quedado para nuestra vida y que conocer, pues obviamente el trasfondo de muchas historias de éxito acá en nuestro entorno, pues nos ha dado un auge para que nosotros podamos ir creciendo e ir viendo las cosas desde otro punto de vista. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial y quiero presentárselos, que gustosamente cuando lo contactamos pues dijo con mucho gusto, vamos para allá. Entonces el día de hoy tenemos el podcast y vamos a conocer la historia del licenciado Jorge Luis Pérez de Librería El Punto. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por la invitación, realmente muy contento. Me siento muy agradecido porque nos hayan tomado en cuenta o me hayan tomado en cuenta para estar con ustedes en esto, ¿verdad? Perfecto, esta es su casa. Vamos al día de hoy a ahondar un poquito en la historia de ustedes como empresa, ¿verdad? Pero quisiéramos hacerle la pregunta, ¿quién es Jorge Luis Pérez? Bueno. Porque mucha gente, me imagino que lo conoce, pero no saben su historia, ¿verdad? ¿Nos puede contar un poquito acerca de eso? Sí, muchas gracias. Bueno, hablar de mí para mí es un poco difícil. Yo puedo hablar de muchas cosas, de mucha gente, pero hablar de mí mismo me cuesta un poquito, pero bueno, vamos. Jorge Luis Pérez es padre de familia, creyente, me gustan los negocios. Tenemos aproximadamente como 35 años de tener un negocio, una empresa familiar. De hecho, mis papás, los dos son empresarios, cada uno en su rama, y pues hemos aprendido bastante con ellos. Aparte de eso, pues me gusta la docencia, me gusta lo poco que voy aprendiendo, me gusta enseñarlo, me gusta transmitir lo que voy aprendiendo. A veces me leo un libro y me da la emoción de poder transmitir eso con más gente, y pues eso creo que me ha abierto un poco las puertas en algunas universidades. Empecé la docencia hace como 12, 13 años, y sigo, y la verdad me gusta, lo disfruto bastante, me gusta conocer gente, me gusta conocer, en la universidad me gusta conocer esos estudiantes que aprovechan su tiempo, que tienen sueños, tienen metas, y la universidad viene y les da un poquito para que logren alcanzar esas metas que la gente se propone, y ese tipo de gente pues es muy de mi agrado, ¿verdad? Trato de alejarme también de la gente que es muy negativa o que todo es malo o todo lo critica. Prefiero mejor irme para atrás. Tomar distancia. Sí, entonces mejor en la universidad pues he encontrado mucha gente, he conocido mucha gente, ahorita ya profesionales, colegas, y eso me llena también de mucho orgullo de haberlos visto, cómo ellos empezaron, gente que en algún momento quiso tirar la toalla también, como decimos, y pues tal vez platicaron conmigo alguna cosa y logramos que terminaran las carreras, ¿verdad? Entonces, a eso básicamente también me dedico.
las conferencias también me gusta, temas de crecimiento personal. Primero, pues porque me han ayudado bastante, he conocido gente que se dedica a eso y ellos me han transmitido algunas cosas y me gusta transmitirlo, me gusta colaborar con la gente, a veces me invitan en los colegios y esa parte pues me emociona mucho, me emociona porque probablemente yo en mi época de juventud no tuve a alguien que me guiara o tal vez sí lo tuve, pero pues uno anda en otras cosas Claro. y no lo ve tan formal. Y a raíz de eso es que me gustan las conferencias también, ¿verdad? Y así, y eso es... Claro, me imagino. Sí. Vamos a hablar un poquito acerca de todo eso, porque obviamente la historia es bastante larga, me imagino. ¿Cómo fue la niñez de Jorge Luis Pérez? Remontemos hace muchísimos años atrás. Hace un par de años. Bueno, la ventaja es de que yo vengo de escuela pública. Eso creo que me hizo hacerse uno más fuerte, creo yo. Yo estudié en una escuela donde solo habíamos hombres y en ese entonces todo se arreglaba a cuentazos, ¿verdad? Entonces, eso creo que le forma a uno carácter también. Uh-huh. Luego, me encantaba el fútbol. Digo me encantaba porque pues cuando fui niño sí lo practiqué y después lo dejé de hacer por circunstancias económicas, ¿verdad? Pero creo que el haber estudiado en una escuela pública lo forma mucho, o sea, le da mucho carácter. Yo a veces cuando voy a las conferencias les digo, miren, eso es la jungla, ¿verdad? Y ahí sobrevive el que realmente quiere sobrevivir. Y pues esa fue mi niñez. Empecé también a trabajar desde muy temprana edad. Recuerdo, no sé si 10, 11 años, empecé ya a trabajar y a ganar mi dinerito, ¿verdad? Vengo de una familia muy humilde, económicamente de escasos recursos. Y eso fue también que creo que me ayudó muchísimo. Valoro ahora muchas cosas, no en la parte económica, sino en otras. Cuando alguien me da un apoyo o algo, lo valoro muchísimo porque pues nosotros tuvimos muchas carencias y eso al final también lo forma uno. Creo yo que eso marcó parte de mi niñez. Fui también hasta, o sea, no es que eso haya sido malo, sino que fue formación. Siento que también fui pues un niño feliz que le encantaba andar jugando, salíamos a jugar a la calle, muy respetuoso, ¿sí? Respetaba los horarios, o sea, mis papás nos ponían una hora para regresar a la casa, se respetaba eso. Colaboraba mucho también con la casa y eso me ayudó ahorita ya de adulto, ¿verdad? El poder hacer muchas cosas, el aprender a cocinar, a ser ordenado, limpio, todas esas cosas que en la niñez uno lo miraba como un castigo. Ya cuando uno es adulto dice uno, wow, eso me está sirviendo un montón o me está ayudando a sobrellevar ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, como lo del trabajo, como trabajar desde muy niño, también ahorita sirve bastante. Hablaba acerca de la formación. Yo creo que, bueno, hoy en día que nos toca ser padres de familia, nos damos cuenta que las generaciones han cambiado mucho. Obviamente, hablamos con un amigo hace un tiempo acá y hablábamos acerca de que hoy el maestro ya no puede corregir al niño, o por lo menos no como nos corregían a nosotros cuando estábamos estudiando, que arreglazos, y si llegábamos a quejarnos en la casa nos esperaba otra doble, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que las generaciones han cambiado y obviamente el entorno psicológico de los niños también los hemos hecho más sensibles, más frágiles, por así decirlo. Pero obviamente cuando encontramos a una persona que fue criada o se crió en un entorno un poco más hostil, digámoslo de esta forma, que como usted decía, en aquel entonces no existía el famoso bullying, o sea, ahí se arreglaban las cosas a la salida de la escuela y hasta ahí quedaba, ¿ya? Pero obviamente eso forma carácter en la persona, le da cierta solvencia, cierta formalidad a la persona. Yo conozco mucha gente que
estudió en escuela pública y le pasó de todo. Y me han contado unas historias bien difíciles, ¿verdad? Que se quebraban la boca con cualquiera. Y hoy en día, pues esas personas son muy respetuosas, ¿ya? No son agresivas, o sea, no es aquello de que porque se peleaban se convirtieron en alguien de una mala forma, sino que de cierta manera estas personas tienen una formación de respeto. Increíblemente, pareciera ser que hoy en nuestro tiempo tendría que ser diferente, pero así es. En aquel momento cuando usted estaba estudiando y para usted comenzó, me dice que a corta edad a trabajar y a ganar su dinero, ¿cómo pudo manejar esta situación de que cuando la persona se pone a trabajar y gana dinero, hay mucha gente que deja los estudios por trabajar? Independientemente si tienen necesidad o no, porque seamos sinceros, a todos nos gusta la plata, ¿verdad? Es algo normal y todos la necesitamos. Pero, ¿cómo usted logró balancear sus estudios con trabajo? Ok, dependiendo en la época, porque por ejemplo cuando fui niño y empecé mis primeros trabajos, pues uno lo hacía por medios tiempos. Siempre nos inculcaron que el estudio era algo bueno y que nos podía servir. Esa fue, creo que lo que nuestros papás nos iban impulsando, ¿verdad? Luego crezco y de hecho yo empecé estudiando en Guatemala y por cuestiones de trabajo sí abandoné los estudios, ¿verdad? Entonces, primero me dieron una oportunidad en una empresa grande en Guatemala, muy buena, y sí empecé a ver que la parte económica era muy buena. Entonces, y que también al estar en Guatemala, lejos de mi familia, las necesidades también estaban pues a la orden del día. Y el trabajo me empezó a absorber, o yo dejé que el trabajo me absorbiera, porque al principio habíamos hecho un acuerdo con la empresa. Yo les dije, mire, yo estoy estudiando en la universidad y necesito mi espacio, ¿verdad? Entonces yo, las pocas horas que yo venga o las horas que yo venga a trabajar, pues lo voy a hacer muy bien y voy a compensar el tiempo. Y entonces aceptaron y creo que por un muy buen tiempo logramos ese balance. Pero también conforme yo iba avanzando en la empresa, iba ascendiendo, y al ascender tenía otras obligaciones. Uh-huh. Y entonces fue cuando empecé a dejar la universidad, y sí, hay días en que a veces me arrepiento. Pero ahí dije, no, pero pues porque al final continué, ya no en la capital, sino me vine para acá, y aquí fue donde continué la universidad y hasta terminar, la verdad. O sea, pero cuando ya empecé la universidad acá, yo ya era adulto. O sea, ya yo sí iba a la universidad porque realmente necesitaba. O sea, no iba porque me estaban obligando, porque mis papás me la pagaban o qué sé yo, sino porque realmente sí necesitaba la información que ahí nos estaban dando. Y luego que también tuve la suerte de tener un grupo de personas que tenían como que esa misma visión de que estaban yendo a la universidad porque necesitaban la universidad, necesitaban los conocimientos. Y entonces logramos hacer también un muy buen equipo. Entonces, también en ese momento, cuando inició la universidad aquí en Coatepeque, pues ya también estaba muy metido en el negocio. Y eso creo que fue lo que me ayudó a que hiciéramos match, trabajo, universidad. Porque lo que aprendía o lo que me decían en la universidad, yo lo estaba viviendo. Y a veces, con la información que yo tenía, podía apoyarme en algunos temas teóricos de la universidad. Entonces, sí lo sentí muy agradable, muy... De hecho, también mi vida de estudiante en la universidad lo disfruté mucho. Lo disfruté porque, pues aparte que tenía el conocimiento, conocí gente que me aportaba bastante y aprendíamos, y yo trataba también de aportarle al grupo
lo que yo había aprendido, lo que había aprendido en la empresa que les cuento que estudié en la capital. Aprendí también hay gente muy, muy preparada, una gente con una visión increíble, ¿verdad? Entonces se les aprende, bueno, cuando uno quiere aprender se aprende, y yo traté de absorber toda esa información. Entonces al momento de ya estar acá, pues yo quería compartir esa información con mis grupos, ¿verdad? Y entonces creo que ahí fue donde logré universidad y trabajo que saliéramos adelante. Para usted, ¿qué tan complicado puede ser el poder integrar una empresa familiar? Porque se ve de todo. Y yo creo que uno, como usted decía, lo que usted aprendía en la universidad lo podía poner en práctica en el negocio familiar. Pero también, obviamente, todo lo que uno aprende en el estudio realmente no es todo lo que uno va a poner en práctica o todo lo que uno necesita para ir al ámbito laboral. O sea, son cosas, son pequeños detalles, y todo lo demás se aprende en el camino, todo lo demás se aprende en la práctica, ya en el campo de batalla. Cuando usted me hablaba acerca de que la empresa ya estaba funcionando, cuando usted comenzó a ser parte de, ya formalmente, ¿cómo fue ese cambio de mentalidad? Porque a veces los dueños originales, por así decirlo, los primeros dueños, fundadores, la primera generación, los fundadores, tenían una visión, tenían una meta, tenían una forma de trabajar. Y cuando uno llega con nuevas ideas, no creen en uno, comienzan a haber problemas, y uno se siente mal, ¿verdad? Hasta que uno le dan el espacio para poder ponerlo en práctica y demostrar de que las cosas que uno aprendió, tanto en la universidad como tal vez en otros trabajos, pueda aportarle a la empresa. ¿Cómo fue, en su caso, cómo fue esa incursión en el negocio? Sí, pues es complicado, es súper complicadísimo. En la universidad casi no se ven estos temas, o sea, sí se ven los temas laborales, problemas con los clientes, con la competencia, y pues porque esa es la información que traen los libros, y los catedráticos tratan de darle esa información a uno. Pero empresas familiares, o sea, cómo administrar una empresa familiar o cómo asesorar una empresa familiar, ese tema casi no se da en la universidad. En una logré ver que sí tenían ese tema. Me sentí súper identificado también cuando empezamos a ver los temas que se trataban ahí. Pero regresando a lo nuestro, y sí tiene toda la razón, los fundadores tienen una filosofía tienen una misión por la cual ellos crearon su empresa. Por lo regular, cuando alguien crea una empresa es porque necesita sobrevivir, y en el caso de mis papás, que como le comentaba al principio, éramos económicamente muy pobres, entonces ellos necesitaban sobrevivir, ¿verdad? Entonces esa era la misión, o sea, ellos crearon una empresa porque necesitaban. Igual mi papá, por su lado, él creó su propia empresa porque necesitaba sobrevivir. Ese es. Y entonces no había, pues no tenían ellos toda la parte teórica para crear una empresa, que hay que tener misión, visión, objetivos y bla, que al final de cuentas es bueno, ¿verdad? Sí, por supuesto, pero pues ellos no lo tenían, y a lo que salía todos los días, ¿verdad? Claro. Entonces, y el llegar uno, en mi caso, que llegué, bueno, yo empecé con ellos cuando se creó la empresa, luego me voy, los dejo como, después de haber creado la empresa, fueron como 2 o 3 años después de crearla, me voy de la empresa, me voy para la capital, y como a los 4 o 5 años regreso, ¿verdad? Entonces yo ya quería trabajar formalmente, ya no quería, porque ese es uno de los errores que cometen los fundadores, de que como sos mi hijo, pues tenés que llegar a trabajar, pero pues no te voy a pagar porque sos mi hijo, y como todo lo que está aquí es tuyo, y todo lo que se gane es tuyo, y de aquí sale para tus estudios, para tu ropa, etcétera. Entonces ese es un gravísimo error,
porque entonces uno como hijo no se siente hasta cierto punto valorado como un trabajador, como una persona que le puede aportar a la empresa. Entonces, y por eso es que a veces encontramos en muchas empresas que los hijos trabajan en otras empresas que no son en la de los fundadores. Uh-huh. Pero es por eso. Entonces, ese es un gravísimo error, ¿verdad? Entonces, pues yo quería trabajar en la empresa y como un trabajador, ¿verdad? O sea, yo vengo, ya aprendí algunas cosas y yo sé que puedo aportarle a la empresa. De hecho, yo venía con un mini proyecto que yo había aprendido y lo ven y me aceptan y entro a trabajar ya como un colaborador, que ese es es otro plus, es otra cosa positiva que encontré yo en este trabajo, porque nosotros sí nos enseñaron a que hay un cheque a fin de mes y que no todo lo que está en la caja es de nosotros, ¿verdad? De hecho, todo lo que está en la caja tampoco es del dueño de la empresa, sino es de la misma empresa, ¿verdad? Entonces, aprendí de que yo era un trabajador y tenía un sueldo y con eso me tenía que mantener. O sea, lo que estaba adentro no era mío. Claro, eso tiene que ir creciendo. Exacto, entonces, pero también ese es otro grave error que se comete en las empresas familiares, porque se cree que la plata que está ahí adentro en la caja es de todos y para todos, y eso no es cierto. Entonces, pues yo empiezo a trabajar ya en la empresa de manera formal y pues aparte de eso, como yo había sido parte de cuando se fundó la empresa y esa línea de ese trabajo pues me sigue gustando después de 35 años, pues me sigue gustando, lo disfruto mucho. Pues porque también conoce uno mucha gente y aparte de que con la empresa con la que estoy, pues colaboramos un poco con la educación de nuestra ciudad, de nuestro país. Entonces me siento alineado con eso y eso pues me ha hecho estar muy contento en mi trabajo y en todo lo que nosotros hacemos día a día, ¿verdad? Cuando las personas entran a trabajar a un negocio familiar, yo escuché en una ocasión a una persona que estaba exhausta, estaba cansada, estaba hasta el case, como decimos comúnmente, porque él tenía una tortillería. Uh-huh. Y él se levantaba, creo, 3, 4 de la mañana a trabajar, a alistar todo para que los colaboradores llegaran a las 6, 7 de la mañana y empezar a trabajar. Y él se pasaba todo el día trabajando. Se iban los colaboradores de trabajar y él se quedaba todavía haciendo cuentas, haciendo pedidos, preparando todo para el siguiente día. Llegaba cansadísimo a casa ya a altas horas de la noche. Casi ni veía a sus hijos. Entonces, el dolor de cabeza de él era que sus hijos, bueno, que él se sentía cansado ya, pero él no tenía a quién delegarle la empresa, que con tanto esfuerzo, pues porque obviamente eran años dedicados a eso, y no tenía a quién pasarle la estafeta. Y la persona que estaba en la charla le dijo, ¿y cómo querés que tus hijos se involucren si están viendo que te estás matando? O sea, ellos no quieren lo mismo. Yo creo que muchas veces como padres de familia nos esforzamos mucho, hacemos una y mil cosas para darle lo mejor a nuestros hijos y de cierta manera aplanarles el camino, ¿verdad? Porque tal vez no les resuelve uno la vida, pero pues de cierta manera uno quiere que no tropiecen con las mismas piedras con las que uno ha tropezado. Pero muchas veces los hijos no se enamoran de lo que el papá o la mamá hace. ¿Ya? Solamente aquellas personas que ven y dicen, yo quiero lo que mi papá está haciendo, yo quiero ser como mi mamá porque yo veo que se esfuerza, que le va bien y compartimos, o sea, ven un estilo de vida en el cual ellos hacen clic, ¿verdad? Pero hay negocios familiares que en una generación y desaparecen porque los hijos no se ven identificados, porque ven que el papá se esfuerza tanto que está prácticamente todo su tiempo, todo su esfuerzo dedicado al negocio, que si bien es cierto es la fuente de ingresos para la familia,
pero obviamente ellos no quieren trabajar en eso, ellos quieren tener más libertad, quieren gozar un poco más la vida, ¿verdad? ¿Cómo vio usted al momento de poder ingresar a la empresa? Pues obviamente usted había sido parte de los inicios, pero obviamente también uno encuentra a veces situaciones difíciles. Ya, yo no sé si a ustedes les pasó, pero hemos pasado a veces personas que le hemos pasado tan difícil que hemos estado a punto de tronar. O sea, a punto de decir, no, yo siento que ya de esta no salimos. Y gracias a Dios, pues Dios en su infinito amor y misericordia nos bendice y nos saca del apuro, ¿verdad? ¿Cómo usted, al momento de ingresar a la empresa, cómo encontró la empresa y cómo su visión, la visión que había traído de su estudio y de sus anteriores trabajos, cómo pudo fusionarlas para que la empresa pues tuviera ese plus y que hoy en día pues obviamente es un referente acá en la ciudad? Muchas gracias. Bueno, el empresario, el fundador, de todo por el todo por su empresa, por supuesto que creo que hasta cierto punto es normal, pues porque uno trabaja y uno... y yo creo que ese ejemplo que usted ponía nos ha pasado a todos, casi a todos los empresarios nos ha pasado esa parte nos pasó a nosotros. O sea, hubo un tiempo cuando ya estaba de lleno en la empresa, nosotros le decimos todólogo, o sea, uno quiere hacerla de todo, ¿verdad? Uno quiere comprar, quiere vender, quiere entregar, quiere ver bodega, quiere todo. Y sí es cansado. O sea, a mí, yo viví esa parte, pero creo que mucho de lo que nosotros somos ahora se lo debemos mucho a nuestros papás, porque siempre miré que ellos disfrutaban su trabajo y siempre lo compartían con nosotros. Nosotros, de hecho, lo hemos platicado con mis hermanos, que somos 4, y muchas veces platicamos de los viajes que mis papás nos daban, y no estoy hablando de viajes lejos, Estados Unidos, Europa, no, viajes al río Naranjo o de repente nos llevaban al Suchate, viajes tan sencillos, o a veces nos íbamos aquí por Colomba y recordamos mucho de que mis papás siempre llevaban comida y de repente miraban ellos un lugar muy bonito, pues llevaban sábanas y ahí nos sentábamos todos y ese recuerdo todavía lo tenemos con mis hermanos. Entonces creo que mis papás también supieron ellos balancear entre sus negocios y la vida familiar, y siempre nos dieron ese cariño y eso que uno siempre quiere de niño y pues ahora lo recuerda. Entonces creo que ellos fueron los que nos transmitieron eso, y entonces ahora igual nosotros, o sea, nosotros igual a veces nos toca entrar bien temprano y nos toca pues salir tarde. Sí, nos ha tocado. Pues la ventaja es de que nos hemos sabido organizar y pues también aprendimos a delegar, ¿verdad? Entonces esa es, creo que, parte de que nosotros después de tantos años todavía sigamos disfrutando de nuestro trabajo, ¿verdad? Porque nos gusta. Y con relación a que al ejemplo que usted me ponía al principio, cuando dice que algunas personas no tienen a quien dejarle eso que empezaron, y también eso es muy normal y eso pasa en muchas empresas, y es porque uno cuando crea la empresa uno no piensa en delegar, sino uno solo piensa en que mi empresa me va a sacar de mis apuros económicos y ahí nada más. Entonces, hasta cierto punto es normal, pero ahí es donde uno comete el error. Mis papás, ellos siempre nos dijeron de que trabajáramos, que aprendiéramos, porque nosotros nos íbamos a quedar con el negocio, y que es lo que está pasando ahora, ¿verdad? Y que también cuando nosotros ya fuéramos parte de la empresa, empezáramos a
ver a quién íbamos a dejar en la empresa, ¿verdad? Entonces, creo que ha sido una dinámica muy agradable porque hemos tratado de inculcarle a nuestros hijos la parte del trabajo. Algunos, pues como todo en la vida, muy normal, cada uno de los hijos son totalmente diferentes. Pues a algunos no les ha gustado. De hecho, de mis 4 hermanos, hubo un hermano que a él no le gustó la empresa, para nada. Se dedica a otras cosas. Pues está bien, ¿verdad? O sea, yo siento que estuvo bien. Igual entonces ahora nosotros sabemos de que ya la siguiente generación, que sería la tercera generación, algunos sí se están identificando con la empresa y otros definitivamente dijeron, mire, eso no es para mí, no me gusta, y sus motivos tendrán, ¿verdad? O sea, porque otro de los errores que uno comete como empresario es obligarlos. Y cuando uno obliga a las personas a hacerlo, no va a funcionar. Es como cuando le dicen a uno, los zapatos a la fuerza, ni porque sean los más bonitos, no queda bien, ¿verdad? Entonces, creo que eso ha sido parte también de que nosotros sigamos todavía en el negocio. ¿Qué consejo nos puede dar creo que hay mucha gente que está pasando por esas situaciones? Y una de las cosas muy importantes de esto es que las personas que vienen acá nos puedan compartir sus experiencias, las cosas buenas y bonitas que se pueden contar y más de alguna difícil y complicada que le ha tocado pasar. Pero ¿qué nos aconsejaría para aquellas personas que tienen un negocio y no tienen la visión de delegar? Y mire, los años pasan. Claro. Y no pasan en vano. ¿Ya? Y cuando uno siente y uno ve en retrospectiva, dice, ya pasaron 5, 10 años, 15 años, y todavía uno no tiene a la persona indicada para poder enviar o poner en sus manos el funcionamiento de la empresa. Obviamente no es de la noche a la mañana, porque se tiene que tener un proceso. Pero, ¿qué consejo les puede dar a esas personas que están luchando porque no tienen esa persona indicada para poder delegar? Pues invitar a los hijos, invitarlos a que sean parte de ese proyecto, demostrarles que gracias a ese proyecto que tienen, les dan cosas también materiales, pues, porque pues, eso no lo podemos ocultar. Otra cuestión que también se usa mucho es tratar de que esa siguiente generación pase por diversos partes de la empresa, o sea, dependiendo a qué se dedique mi empresa, pero de repente lo puedo poner hoy en bodega, o lo puedo poner hoy en sala de ventas, y que vaya conociendo, y entonces la misma persona va a ir diciendo, esto me gusta, o esto no me gusta, y entonces invitándolo, demostrándole también de que la empresa es algo positivo, mostrarle las cosas positivas de la empresa, ir quitando de nuestro vocabulario las quejas, porque también cuando uno se queja y se queja y se queja y se queja, eso es lo que ellos escuchan, y entonces dicen, pero es que mi papá siempre se anda quejando del negocio, siempre se anda quejando de que no hay ventas, siempre se queja, entonces, ¿para qué voy a estar yo en ese negocio si solo es quejas? Entonces, siempre es bueno en la reunión de la comida, si es que todavía se hace de que nos reunamos todos y comamos, por lo menos una vez hablar bien del negocio. O sea, ¿qué fue lo mejor que nos pasó esta semana? ¿O qué negocio acabamos de cerrar bueno? Pues para que ellos también oigan y digan, o sea que sí puede, o sea que sí, ¿verdad? Dar uno u otro consejo de las cosas que nos han salido bien, ¿verdad? Eso también motiva a la siguiente generación para poder involucrarse en la empresa y no ver que todo es malo, ¿verdad? Por lo que hablábamos al principio, de que si solo cosas negativas y negativas hablamos, pues de plano, eso, y probablemente no es que esté pasando solo cosas malas, porque si no ya no estuviera el negocio, o sea, más de algo bueno tiene que haber pasado para seguir todavía con un negocio. Entonces, yo creo que es cuestión de las cosas que nosotros pensamos, y entonces, porque lo que uno piensa muchas veces lo dice, y ese es entonces, si solo es queja, definitivamente las personas o nuestros hijos ya no van a querer
estar ahí, ¿verdad? Entonces, de vez en cuando hablar de cosas buenas o hablar lo mejor que nos pasó este mes o esta semana, y entonces eso va a cambiar un poco la mentalidad de nuestra gente, de nuestros hijos. Claro. Hay estadísticas muy crudas. Se dice que de cada 10 empresas, 9 no sobreviven perdón, 8 no sobreviven el primer año, y de las que sobreviven el primer año, el 70-80% no sobreviven o no pasan los 5 años de existencia. Nos podemos dar cuenta aquí en la ciudad de Coatepeque. O sea, hay locales comerciales, ponen un negocio. Al mes, 2 meses lo quitaron, ya dice se renta y ponen otro. Y la gente a veces se avienta al agua, como comúnmente decimos, sin hacer un estudio de mercado, sin saber bien. O sea, se enamoran tanto de lo que creen que va a funcionar, que ese amor que le están poniendo a las cosas no los hace ver los lados o el punto negativo que pueda tener o en contra que pueda tener el negocio. Mucha competencia, el mercado saturado, tal vez los productos con muy poco margen de utilidad, muchos costos operativos, en fin, muchas cosas que podemos mencionar. ¿Qué nos puede decir con respecto al éxito que han tenido ustedes como empresa familiar? Porque decir 35 años se oye fácil, pero me imagino que ha sido un proceso bastante difícil. Los tiempos han cambiado, el mercado ha cambiado. Es correcto. Y llega el momento donde uno tiene que irse actualizando, ir viendo de qué manera actualizar el negocio y con esto hacer que el negocio perdure en el tiempo. ¿Cuál ha sido el éxito de ustedes como empresa que poderse mantener en el mercado hasta el día de hoy? Ok, creo que lo que nos enseñaron era de que todo lo que nosotros hiciéramos lo tenía uno que amar, tenía uno que quererlo. Si no ama uno lo que hace, pues a veces ¿para qué, verdad? Básicamente creo que fue eso de que nuestros papás nos dijeran ese enamoramiento de la empresa. Luego aprendimos que por sobre todas las cosas que las personas no siempre compran por precio. Eso no sé si ellos lo aprendieron o alguien nos lo dijo, pero se nos quedó también desde que nosotros éramos niños con mi hermana, con mis hermanos. Y entonces aprendimos de que no todas las personas compran algo por precio, sino hay algo más que precio, que era el servicio, el saludar a la gente, el darle un buen servicio, un buenos días, una sonrisa, darle algo extra y enfocarnos más que todo en el servicio, más que pelear precios. Creo que eso es lo que nos ha ayudado a mantenernos, ¿verdad? Hemos también hecho buenas negociaciones con proveedores. Creo que así como hacemos clic con algunos clientes, lo hemos hecho con algunos proveedores que también nos han ayudado muchísimo. Hemos tenido proveedores que nos apoyan, que nos ayudan, y eso creo que también ha sido que nosotros nos mantengamos por el tiempo que llevamos, ¿verdad? Y queremos más años, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí va la cosa. También hubo un tiempo que nos preocupábamos mucho o nos enfocábamos en que los productos que nosotros fuéramos a ofrecer los teníamos que probar y que fueran productos de muy buena calidad. O sea, fueran productos que no fueran tan desechables, porque bueno, ahorita la tendencia es eso. La verdad que la mayoría de cosas que uno compra ya casi no la compra uno para mucho tiempo como era antes, ¿verdad? Uno antes compraba un par de zapatos y uno quería que esos zapatos le duraran a uno un montón de tiempo. Ahora las cosas se han hecho menos duraderas, pues porque así es la tendencia, ¿verdad? Por ejemplo, los celulares, la tendencia es al año hay que estar cambiando, ¿verdad? Y entonces creo que la misma evolución de las cosas nos han llevado a eso, pero a lo que voy con esto es de que nosotros
sí en cierto momento nos enfocábamos mucho en que si íbamos a vender algo, que fuera algo bien hecho, ¿verdad? No productos desechables. Y creo que también eso nos ha ayudado bastante a que nosotros nos hayamos y que la gente nos recuerde por esas cosas, ¿verdad? Entonces creo que por ahí puede ir, no sé. Claro. ¿Alguna situación difícil, complicada o algún error, algo que se hizo mal, que hoy podemos decir fue un error, metimos la pata, esto nos hizo desbalancearnos? Algo que nos pueda contar como ejemplo, ¿verdad? Para que aquellas personas que de un momento a otro tal vez están atravesando por algo similar o que tal vez están a punto de cometer algún error, lo analicen un poquito mejor y puedan ver, adaptarlo al negocio que ellos están formando. Bueno, errores, a la verdad, muchísimos. La verdad que nosotros hemos cometido muchos errores y que gracias a esos errores también hemos logrado entender muchas cosas. Pareciera sencillo también el hecho de estar en una empresa familiar. Unos dirán, pues es fácil porque solo hay hermanos y familia y todos se llevan bien, y eso no es cierto. O sea, nosotros somos también, como hermanos, somos también hasta cierto punto diferentes. Cada quien piensa diferente, actúa diferente, ve las cosas diferentes. Y pasar todo el tiempo juntos y después de repente un fin de semana o un cumpleaños volvernos a juntar, entonces dividir esa parte creo que ha sido uno de los retos difíciles, pero que los hemos logrado sacar adelante. De los errores que yo me recuerde que hemos cometido un montón, pero de los que más nos ha marcado es lo de delegar, que cabal hablábamos también a la mitad, de que uno a veces no aprende a delegar. O sea, uno quiere delegar porque se cansa, uno dice, no, esto que lo hagan los otros, ¿verdad? Pero el no saber a quién delegar, también ese es un grave error. Y hemos tenido, a veces hemos delegado y nos salen con que las personas a las que les habíamos confiado algo no eran las adecuadas. Y hemos tenido graves problemas con esa parte, que de repente a algún trabajador o a alguien le dejamos la llave y nos han hecho cosas bien tremendas. Creo que es de los errores más fuertes que hemos tenido. Otro que también nos ha marcado es la cuestión de los créditos. O sea, vender no es que sea fácil, sino que se puede lograr. Pero recuperar esa plata, o sea, si uno vende a crédito, recuperar esa plata, esa es la parte más difícil. O sea, y para recuperar la plata hasta hay que tener carácter, así lo veo yo. O sea, recuperar plata o alguien que ya le deba a uno un mes, 2 meses, y cómo recuperar eso. O sea, esa es una parte difícil. Nosotros lamentablemente dimos crédito y no recuperamos plata. O sea, hubo gente que nos decía que sí nos iba a pagar, que por favor, que estaban en una crisis y que le apoyáramos, y pues porque también nosotros pasamos crisis, uno decía, no hombre, sí, pobrecito o pobrecita, apoyémoslo, porque a veces lo platicábamos entre nosotros, ¿verdad? Entonces, miren, fíjese que dice que necesita plata o necesita producto y está mal económicamente, entonces apoyémosle, ¿verdad? Pero después ya nos pagaban. Entonces creo que esa parte bien complicada, porque también ninguno de nosotros tiene carácter para cobrar. Entonces son de los errores que cometimos, y sí se jugó mucha plata ahí. La verdad que mucha plata, cuando tal vez nunca llegamos a hacer la sumatoria de todo lo que había, o todo lo que habíamos dado, o lo que nos habían quitado. Pero sí era bastante plata. Ese uno. Y la última, en cuestiones de seguridad. Fuimos blanco también de
extorsiones, atracos, asaltos, de todo. Creo que toda esa parte mala la hemos pasado. Creo que todos los empresarios hemos pasado por esa parte de que siempre hay alguien que quiere todo a la fuerza y a veces uno arriesga su vida, peor cuando es un asalto. Creo que es la parte más difícil y nosotros la sufrimos, porque ahí se juega la vida de uno, pues, y uno, cuando uno no está en ese momento o no le ha pasado eso, uno puede decir, no, que si alguien viene yo voy a hacer esto y lo otro, pero en el instante que pasan las cosas, le pasan a uno 1000 cosas en la cabeza, y a veces nosotros pues no teníamos seguridad por cuestiones de costos, porque pues tener seguridad es plata también al final. Tener alarmas en la empresa también es plata, meter cámaras también, aunque ahorita ya pues ya ha bajado. Es más accesible. Sí, ahora ya está más fácil la situación, ahora ya del teléfono se pueden ver las cámaras y un montón de cosas, pero en aquel entonces sí era muy complicado, era muy costoso, y pues también sufrimos de eso. Creo que nosotros no lo queríamos admitir hasta cierto punto, ¿verdad? No, como si nosotros estamos haciendo el bien a la gente, ¿por qué va a venir gente a hacernos el mal? Pensábamos nosotros, ¿verdad? Y que si no, o sea, siempre va a haber gente mala en el camino, y a nosotros también nos tocó esa parte, ¿verdad? Pero la parte de la extorsión, esa fue creo que una de las partes más difíciles, porque pues esta gente sabe lo que hace y sabe cuál es el punto débil de uno, y por ahí le atacan, ¿verdad? Entonces sí, estuvo bien complicada esa parte, pero también al final creo que aprendimos. Sí, de todo se aprende. Yo creo que nadie escarmienta en cabeza ajena, y hasta que a uno le pasan las cosas, pues uno dice, sí, tenía razón, lo que yo había escuchado es cierto, ¿verdad? Y uno como emprendedor, como empresario, uno tiene que tener bien marcado los puntos sensibles de la empresa, los puntos sensibles del negocio, y cuidarlos, ¿verdad? Tratar la manera de, como hablamos acerca del hecho de delegar, saber a quién se le confía, tener marcado, ¿verdad? Tener el control sobre el negocio. Y en determinado momento, pues obviamente los negocios hoy en día han cambiado. La frase de mucha gente era: el que tenga tienda, que la atienda, ¿verdad? Y que la persona tenía que estar metida en el negocio todo el tiempo para que el negocio funcione adecuadamente. Hoy las cosas han cambiado, ya no es tan así, aunque hay gente que todavía le gusta trabajar, le gusta estar metida todo el tiempo 24/7 en el negocio, y yo creo que a veces, pues obviamente es bueno, pero también tiene su lado negativo, porque se deja de vivir muchas cosas. Hay gente que se ha dedicado tanto al trabajo que ha perdido fechas importantes familiares, eventos familiares, eventos importantes que en la vida de los hijos, ¿verdad? Hay niños que el papá nunca se ha acercado a la escuela a ver cómo van, o sea, se lo han delegado todo a la mamá. Y si bien es cierto, es importante también tomar en cuenta de que uno como padre de familia necesita tener el control, no solamente de la empresa, sino también el familiar, ¿verdad? Más que todo en los hijos, que eso es lo que uno va formando para a futuro, tanto para la empresa como para la sociedad. Usted me platicaba al principio, fuera de cámaras, que están trabajando en un proyecto de poder realizar conferencias, charlas hacia empresarios, hacia personas, emprendedores, que hoy en día el emprendedor es aquel que agarra un producto y lo trata de vender o lo vende, pero pues muchas veces lo hacemos por emoción, más no por convicción, y no tenemos a veces el ecosistema para poder hacer que ese emprendimiento, esa idea, funcione. Y que de cierta manera pues los estudios, el poder trabajar o haber trabajado en empresas, el día de hoy estar administrando un negocio familiar ya de años, que eso le da a la persona un plus, y en decir, bueno, yo puedo aconsejar a las personas para que vean
cómo el negocio se tiene que manejar, cómo el emprendimiento se tiene que manejar. Cuéntenos acerca de ese proyecto y qué es lo que usted, licenciado, puede aportar a aquellas personas que en determinado momento pues puedan estar pasando situaciones complicadas y que no saben, y que porque no tenemos muchas veces a la mano la ayuda y la información necesaria. Bueno, este proyecto no es nuestro, sino a nosotros nos pidieron apoyo. Alguien más, un centro comercial acá en Coatepec que lo está organizando y nos piden apoyo. Primero porque pues soy docente universitario y segundo por ser empresario. Entonces me piden apoyo, pero básicamente es para apoyar a los emprendedores y pues ciertísimo la emoción. A veces también esa emoción es la que a mucha persona o mucho estudiante universitario le hace falta. O sea, tiene el conocimiento, se sabe en memoria los libros, pero tiene miedo de equivocarse, tiene miedo de que y si me va mal, y si pierdo la plata, y se empiezan a meter un montón de cosas en la cabeza, y lo que les hace falta es enamorarse de algo, de esa emoción que siente la persona por algo que hizo. Entonces el emprendimiento también puede ser algo de un producto que alguien haya hecho, ¿verdad? Y enamorarse de ese producto y poderlo dar a otras personas y venderlo, y esa emoción, esa parte creo que es la que a algunas personas les hace falta. Entonces, con este proyecto, pues como le digo, no lo creamos nosotros, sino fueron otras personas, y nosotros solo estamos de apoyo con lo que estamos platicando más o menos hoy aquí. Con ellos trabajaremos un poco de la parte de los hábitos. Nosotros como empresa, primero como personas tenemos hábitos. Hay algunos hábitos muy buenos que todo lo que uno haga le va a pasar la factura, bueno o malo, ¿verdad? Entonces, en las empresas funciona igual. Cualquier cosa que uno haga diario en la empresa va a tener su factura a fin de año, a 2, 3 años, y si uno también hace cosas no muy buenas, también va a tener su factura, y de eso básicamente es lo que vamos a hablar. Luego está una auditora que les va a hablar sobre manejo de algunas herramientas que hay hoy en día. Muchas personas ven a la Superintendencia de Administración Tributaria como el malo de la película, como el que me quiere quitar mi dinero, etcétera, y ellos únicamente están haciendo su trabajo. No estoy ni a favor ni en contra, pero sí somos respetuosos de la ley, y si en la ley dice que uno tiene que dar por algo que ha ganado, pues hay que darlo, pues porque es parte del negocio y eso tiene uno que aprender. Hay muchas cosas de las cuales como emprendedores necesitamos saber, ¿verdad? A veces el desconocimiento nos pasa una factura bastante alta, y pues aconsejar a los empresarios y emprendedores, más que todo aquellos que se enamoran de un proyecto, que cuando salen de la universidad o salen de estudiar dicen, bueno, yo quiero hacer esto porque yo creo que esto me va a dar un buen negocio para crecerlo, pero hay que informarse, hay que tener los conocimientos básicos de las cuestiones tributarias, porque hay personas que piensan que todo lo que se gana es lo que se va a la bolsa, y no es así. Es correcto. Y eso es lo que las personas tienen que tener muy en claro. Licenciado, un agradecimiento muy enorme. Gracias por haber estado en esta oportunidad con nosotros, por haber aceptado la invitación. Creo que ha sido una charla bastante sustanciosa, y creo que para las personas que la van a tener la oportunidad de verlas en las redes sociales, pues yo creo que les va a ayudar de mucho. Hay muchas cosas que uno aprende de otras personas que le pueden servir a uno para el emprendimiento, para la vida inclusive. Ya uno no nace sabiendo, y yo creo que todos los días tenemos que ir, antes de irnos a dormir, tenemos que haber aprendido algo en la vida, algo nuevo, algo que nos pueda servir, algo que no tenemos que hacer,
que a otros que lo hicieron les fue mal, y hacer las cosas buenas que a otros les ha sacado provecho, pues nosotros también ponerlas en práctica. Le dejo un par de minutos ahí para que se despida de nuestra audiencia y poder dejar algunos consejos en base a cómo como personas podemos enfocarnos, porque yo creo que el enfoque es muy importante. Cómo enfocarnos como emprendedores, porque aprender de una empresa que tiene muchos años en el mercado es importante. La experiencia que nos puede dar el hecho de poder conocer la historia de las cosas buenas, de las cosas malas, y poderlas poner en práctica. ¿Qué consejo les podemos dejar a nuestros amigos que nos van a escuchar y a ver a través de las redes sociales? Sí, muchas gracias. Bueno, primero tienen que querer lo que hacen. Yo creo que eso es fundamental, aunque hablando de los hábitos, a veces no queremos nosotros algunas cosas, pues porque habitualmente no las hacemos. Por ejemplo, levantarme más temprano. Si antes me levantaba a las 7, ahora me tengo que levantar a las 6. Pues, mi cuerpo se acostumbró a que me levanto a las 7 y ahora levantarme a las 6 es complicado. El hacer ejercicio es bien difícil, pero pues al futuro eso me va a ayudar bastante, ¿verdad? Entonces, a veces no siempre ama uno lo que necesita o lo que le es bien para uno, pero hay que irle buscando esa parte positiva. O sea, cuando uno hace algo que realmente le gusta, por supuesto que eso es lo mejor y lo va a hacer uno con mucho gusto, pero de repente al principio tampoco le gusta, ¿verdad? Si usted toma agua gaseosa y probablemente al principio dejarla le va a costar, pero usted sabe que al futuro su cuerpo se lo va a agradecer un montón, ¿verdad? Y así podemos hablar muchos ejemplos, pero a lo que voy es de que lo que uno haga le tiene que gustar, en primer lugar, ¿verdad? Y en el caso de los empresarios, pues lo único que les puedo decir es que lo que vayan a hacer o lo que es su emprendimiento, que eso que vayan a hacer le sirva a otras personas, le ayude a otras personas. Si eso pasa, en automático la gente se lo va a agradecer a usted y hasta le va a pagar por eso. Entonces, creo que eso ha sido la base de muchos negocios, de muchas empresas, siempre buscar el bienestar a los demás, y cuando eso pasa, eso funciona, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por también a ustedes por darme el espacio. Yo encantadísimo, me la pasé muy bien y se sintió el tiempo, y muy contento, y esperamos que en otra ocasión también, en algún otro tema, pues con mucho gusto podemos trabajarlo, y siempre estoy ahí a la orden, ¿verdad? Gracias, Lick. Bueno, mis amigos, el día de hoy hemos tenido con nosotros al licenciado Jorge Luis Pérez, de Librería El Punto, pero más allá de solo ser un nombre, pues hemos conocido a fondo esta empresa que inició hace más allá de 35 años, y pues el día de hoy se mantiene en el mercado, y pues hay que adoptar las cosas buenas que el día de hoy hemos aprendido. Así de que un agradecimiento al licenciado, y a usted que en casa nos va a ver a través de su pantalla, en el teléfono, en la tablet, yo qué sé. Pues espero que algo le haya quedado de esta charla que hemos tenido con el licenciado, y también pues lo vamos a agendar ahí una próxima para poder hablar de otros temas que son muy, muy importantes para nosotros que nos dedicamos al emprendimiento, que sabemos que queremos hacer algo, que queremos tener una empresa, que queremos tener un negocio. Yo creo que hay muchas cosas que aprender en este camino del emprendimiento. Y pues el día de hoy ha sido un gusto haber tenido al licenciado con nosotros, y los esperamos en el próximo episodio. Recuerden, este es el podcast con Freddy Argueta, y nos vemos en una próxima.